¿Alguna vez han sentido que, a pesar de estar rodeados de gente, no pertenecen a ese lugar? Que en lo profundo de su ser existe un anhelo, un llamado hacia algo más grande, algo que apenas pueden nombrar. La historia que hoy compartimos es un eco de esa sensación. Es una antigua parábola sobre identidad, coraje y el descubrimiento de nuestro verdadero destino. Les invito a abrir su mente y su corazón y a volar con nosotros. En las cumbres más altas de una cordillera, donde el viento canta canciones antiguas y las nubes besan las rocas, un nido de águilas se aferraba a la cima de un peñasco. Era un santuario de poder y majestad. Dentro de él, 4 huevos, promesas de futuros reyes del cielo, aguardaban el calor de su madre. La madre águila vigilaba desde las alturas, planeando en círculos perfectos, mientras su pareja regresaba con el sustento. Pero la tranquilidad de la montaña es frágil. De repente, el cielo se oscureció, pregonando la llegada de una tormenta violenta. Relámpagos furiosos rasgaron el velo de las nubes, y el rugido del trueno hizo temblar la misma roca que sostenía el nido. En medio de ese caos desatado, el destino intervino. Uno de los huevos, sacudido por la furia del viento, rodó fuera del nido y comenzó un descenso vertiginoso. Cayó por laderas empinadas y rebotó sobre rocas húmedas, un frágil viajero empujado por la tempestad. Su viaje terminó lejos, muy lejos de las alturas, en un valle sereno y verde. Allí, en un campo abierto, el huevo quedó oculto entre la paja y la tierra de una granja. Al amanecer, con el sol secando las lágrimas de la tormenta, una gallina que buscaba gusanos y semillas lo encontró. Curiosa, inclinó la cabeza. Aquel huevo era grande, diferente a todos los que había visto. No sabía de dónde había venido, pero su instinto maternal, una fuerza más poderosa que la lógica, la impulsó a protegerlo. Con cuidado, lo rodó hasta su propio nido y lo colocó junto a sus huevos, dándole su calor y su cuidado. Nadie en la granja sospechaba el secreto que guardaba aquel óvalo. No sabían que en su interior no dormía un ave de corral, sino un conquistador de cielos, un ser nacido para danzar con el viento. Y así, en el silencio de un nido prestado, una futura águila, sin saberlo, había comenzado el viaje más difícil de su vida, el viaje de regreso a sí misma. Pasaron los días, y de aquel huevo diferente nació un polluelo. Pero no se parecía en nada a sus hermanos de nido. No era tierno y redondeado. Sus alas eran desproporcionadamente largas, su pico era afilado y curvo, y sus ojos, 2 gemas oscuras, brillaban con una intensidad desconocida en el corral. Las otras gallinas lo miraban con extrañeza, cuchicheando entre ellas que aquel pequeño era un error de la naturaleza. Sin embargo, para el joven polluelo, este corral era el único mundo que conocía. Creció haciendo lo que hacían las gallinas, rascaba la tierra en busca de insectos, picoteaba granos esparcidos por el granjero y seguía a su madre adoptiva con torpe lealtad. A pesar de ser más grande, más fuerte y extrañamente más ágil, se esforzaba por imitar los movimientos cortos y nerviosos de los demás para no ser señalado, para pertenecer. Pero su diferencia era un sol imposible de ocultar. Una y otra vez, escuchaba las risas burlonas de los otros pollos. Miren sus alas torpes. Son tan grandes que tropieza con ellas. Nunca aprenderá a volar como nosotros, decían, mientras daban saltos de apenas 1 metro. Es demasiado raro, no encaja aquí. Cada palabra era una espina que se clavaba en su joven corazón. Aunque se esforzaba por ser uno más, en lo profundo de su alma sentía un vacío, una melancolía que no podía explicar. Veía a las gallinas contentarse con su pequeño mundo de polvo y cercas, mientras algo dentro de él, un instinto antiguo y poderoso, anhelaba mirar hacia arriba, hacia la inmensidad azul. Sus fuertes patas le daban un impulso increíble en cada salto, pero siempre le recordaban que no debía soñar.
Tu lugar está en la tierra, le decía el viejo gallo del corral. No estamos hechos para las alturas. Así, el joven águila creció dividido. Por un lado, el profundo deseo de ser aceptado por su familia, por el otro, una inquietud silenciosa que lo llamaba hacia algo más grande, algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Aún no lo entendía, pero en su interior ardía la semilla de un destino que ningún corral podría jamás contener. Los años pasaron, y la diferencia que una vez fue motivo de curiosidad se convirtió en una carga dolorosa. Cada vez que, por instinto, intentaba abrir sus majestuosas alas un poco más, las carcajadas de las gallinas lo hacían cerrarlas de inmediato. Caminaba encorvado, intentando hacerse más pequeño, tratando de encajar en un molde que no era el suyo. En su corazón comenzó a nacer la duda. ¿Y si las gallinas tenían razón? ¿Y si no era más que un ser torpe y fallido, condenado a una vida mediocre en la tierra? El impulso de mirar al cielo fue reemplazado por la vergüenza de ser diferente. Su imponente tamaño, que debió ser su orgullo, se convirtió en un recordatorio constante de su soledad. En las noches silenciosas, cuando la granja dormía bajo un manto de estrellas, él se apartaba de los demás. Se preguntaba quién era en realidad. ¿Un error, como decían? ¿O había algo más allá de aquel corral polvoriento? La confusión lo consumía, y poco a poco, comenzó a rendirse. Empezó a creer que su destino era aceptar la vida limitada que otros habían diseñado para él. Pero la llama de su verdadera naturaleza se negaba a extinguirse. Una noche particularmente serena, mientras la luna llena bañaba el corral con una luz plateada, el joven se alejó hacia un rincón solitario. Levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió contemplar el cielo infinito. Las estrellas parpadeaban como diamantes lejanos, y en lo más profundo de su ser, algo despertó. Mientras observaba esa inmensidad silenciosa, una voz interior, clara y poderosa como un trueno distante, emergió desde el fondo de su alma. No eran palabras, sino un sentimiento, una certeza absoluta que resonó en cada parte de su cuerpo. Tú no eres esto. No naciste para arrastrarte en el polvo. Tú eres un águila que ha olvidado quién es. Sus ojos se abrieron con asombro. Aquella revelación fue como un relámpago que rompió las cadenas invisibles de la duda y la vergüenza que lo habían mantenido atado. El eco de esa voz interior le trajo una mezcla de miedo y esperanza abrumadora. ¿Podría ser cierto? ¿Podría existir dentro de él una verdad más grande que todas las burlas que había soportado? Aquella noche, algo cambió para siempre. Aunque aún no sabía cómo, la certeza había echado raíces en su corazón. No estaba hecho para vivir con la cabeza gacha. Había nacido para algo más. Impulsado por esa nueva certeza, al día siguiente hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Caminó más allá de la cerca de madera, cruzó los campos y se adentró en el mundo que siempre había visto desde lejos. El aire libre se sentía diferente, más puro, lleno de promesas. De pronto, una sombra gigantesca se deslizó sobre él. Levantó la mirada y quedó paralizado. En el cielo, planeando con una gracia y un poder que le robaron el aliento, volaban varias aves majestuosas. Su corazón comenzó a latir con una fuerza salvaje. Eran como él, pero libres. Una de ellas, más vieja, con plumas que contaban historias de 1000 tormentas, descendió con elegancia y se posó en una roca cercana. Su mirada era penetrante, sabia. Había un poder ancestral en su simple presencia. El joven se acercó con timidez, y antes de que pudiera decir nada, la anciana águila habló con una voz profunda que parecía nacer de la misma montaña. ¿Lo sientes, verdad? Sabes que no eres como aquellos que te rodearon. Porque tú, joven, eres uno de los nuestros.
Eres un águila. El impacto de esas palabras lo sacudió. Toda la confusión y las dudas se desmoronaron. Pero junto al alivio, sintió un miedo profundo. La anciana águila, al ver la lucha en sus ojos, añadió, has vivido creyendo que eras menos de lo que eres. Pero tu esencia no puede negarse para siempre. Estás destinado a volar. Ahora debes tomar una decisión, permanecer en la seguridad del suelo, o reclamar el cielo que es tu verdadero hogar. Las voces que has escuchado, continuó la anciana, solo hablan desde la jaula de sus propios miedos y limitaciones. Te hicieron creer que tus alas no servían, pero esas voces no definen tu destino. Para descubrir el poder que habita en ti, debes dejar atrás el corral con su polvo y su mediocridad. La anciana extendió sus enormes alas, y la brisa las acarició. Volar, dijo con firmeza, no es solo mover las alas. Es un acto de fe. Es confiar en que el viento te sostendrá. Es dejar ir el miedo y saltar hacia lo desconocido. La pregunta es, ¿tendrás el valor de descubrir tu verdadera grandeza? Aquellas palabras resonaron en él. Ya no era un sueño imposible, era un llamado irrenunciable. Al amanecer, siguió a la anciana hasta una colina alta que dominaba todo el valle. Con cada paso hacia la cima, el miedo y la emoción luchaban en su interior. Cuando llegaron, el horizonte se desplegó ante él como un océano de nubes y luz. El viento soplaba con fuerza, invitándolo a abrir las alas. Miró hacia abajo. El suelo parecía terriblemente lejano. En su mente, las viejas voces regresaron como fantasmas, nunca volarás. Caerás. Tu lugar es el polvo. El miedo lo paralizó. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. Una parte de él quería regresar a la seguridad del corral. La anciana, percibiendo su duda, susurró a su lado, el miedo es el último guardián que se interpone entre tú y tu libertad. No luches contra él. Reconócelo, y luego, suéltalo. El joven águila cerró los ojos. Inspiró profundamente el aire de las alturas. Y entonces, en un acto de fe absoluta, reunió todo el valor que había negado durante años y se lanzó al vacío. El primer segundo fue puro terror. El aire silbaba en sus oídos mientras su cuerpo caía en picada. El pánico lo invadió. Pensó que todo terminaría allí. Pero en medio de esa caída, algo ancestral y poderoso despertó. Instintivamente, abrió sus alas con toda su fuerza. Y el milagro ocurrió. El viento, que antes parecía un enemigo, ahora lo acunaba, lo sostenía. Sus plumas se tensaron, y de pronto, dejó de caer. Con un torpe aleteo, y luego otro más seguro, comenzó a elevarse. El miedo se disolvió y fue reemplazado por una euforia indescriptible. Estaba volando. Subió, planeó, giró, danzando con el viento. Por primera vez en su vida, era libre. Por primera vez, entendió quién era. Desde lo alto, vio la granja. El corral, las cercas, las gallinas picoteando en el suelo. Todo parecía tan pequeño, tan insignificante. Las voces que lo habían encadenado eran ahora susurros perdidos en la distancia, incapaces de alcanzarlo. Con un grito poderoso y triunfante que resonó en todo el valle, se elevó aún más, hasta rozar las nubes. En ese instante comprendió la gran lección, su destino nunca estuvo en manos de otros, sino en su propia voluntad de creer en sí mismo. Esta historia, querido amigo, es también tu historia. Dentro de cada uno de nosotros vive un águila esperando ser liberada. Quizás has vivido rodeado de voces que te dicen que puedes y que no puedes hacer. Quizás tus propios miedos te han mantenido en un corral seguro pero limitado. Recuerda, tu verdadero destino no está en el polvo de la conformidad,
sino en las alturas de tu potencial. Si este relato tocó tu corazón y te inspiró a mirar más allá de tus propios límites, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Al suscribirte, te sumas a un viaje de descubrimiento y sabiduría. Y si compartes esta historia, quizás le estés dando alas a otra águila que, como la de nuestro cuento, aún no sabe que nació para volar. Déjame un comentario abajo. ¿Qué resonó más contigo? ¿El miedo antes del salto, o la libertad al abrir las alas? Tu voz es importante en este espacio de crecimiento. Gracias por acompañarnos. No dejes de volar alto.